Entonces, él habla de 3 aspectos de la estructura cognitiva de los pacientes depresivos. Primero, él propone esta idea que recién les adelantaba, de que la cognición está organizada a partir de esquemas. Es decir, el pensamiento que nosotros desarrollamos tiene una organización que es estructural. Vuelvo a repetir, no podemos pensar cualquier cosa, no se nos ocurre cualquier cosa. Todas las cosas que forman parte de nuestras cogniciones, es decir, todo lo que surge en el flujo de nuestra conciencia, está determinado estructuralmente por estos esquemas, ¿sí? Que son estructuras cognitivas que Beck imagina, ¿sí?, que formatean el proceso cognitivo de todos nosotros. Estos esquemas, ¿cómo se forman? Y se forman a partir de las experiencias tempranas, ¿sí? A partir de las experiencias que nosotros empezamos a tener. Desde que nacemos, empezamos a desarrollar estos patrones que a lo largo de los años de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, se van haciendo estables. Dice Beck, para usar una metáfora que se usa mucho en terapia cognitiva, nosotros desarrollamos un sesgo, o, dicho de otra manera, los esquemas son como anteojos que nosotros nos vamos poniendo para ver la realidad, ¿sí? Para ver y para interpretar la realidad. Entonces, esto sucede desde la más temprana infancia, a partir de las experiencias, se van formando patrones estables con los cuales nosotros vamos interpretando lo que pasa fuera y adentro, ¿sí? Dice Beck también que cuando uno funciona más o menos saludablemente, estos esquemas pueden activarse selectivamente, ¿sí? Yo puedo elegir, bueno, si estoy frente a una determinada situación, elegir qué esquema activo para procesar la información que me ofrece esa situación. Por ejemplo, si yo estoy en una situación que catalogo como peligrosa, ¿sí?, puedo activar un esquema que me permita responder consecuentemente con el peligro que yo percibo en la situación. Si yo estoy percibiendo una situación de intimidad, yo puedo activar entonces, decidirme activar esquemas que tengan que ver o que me habiliten para que mis cogniciones estén acordes a la situación a la que yo considero que es una situación de intimidad. Y así con diferentes situaciones. Pero advierte Beck, en la medida en que la experiencia se va haciendo más problemática, más patológica, los esquemas empiezan a ganar autonomía, la persona pierde el control de qué lente ponerse para mirar la situación que está viviendo, y los esquemas se apropian de la percepción y configuran cogniciones de forma más o menos automática. Y mientras más grave sea el cuadro psicopatológico, más automáticamente los esquemas asumen esta función de sesgo de la realidad. Por eso nosotros vemos que, siguiendo con lo que plantea Beck, que en el caso de un paciente depresivo, cualquier cosa que podría ser considerada para alguien que no desarrolla un cuadro depresivo, cualquier cosa que podría ser considerada una eventualidad o una casualidad, el paciente depresivo la acentúa profundamente, aun cuando reconoce que parecería no haber correlación entre lo que siente que le pasa y lo que realmente está pasando, ¿sí? El paciente depresivo va a la parada del colectivo y ve pasar su colectivo sin que él pueda detenerlo, y dice: mi vida es un infierno. Si uno le pregunta, es depresivo pero no es tarado, si uno le pregunta y se pone a conversar, el paciente reconoce: sí, probablemente que el colectivo se haya ido, no convierta mi vida en un infierno, pero la verdad que me sentí así, dice, ¿sí? Entonces ahí vemos este correlato clínico del planteo que hace Beck respecto de la autonomía, de la automatización de los esquemas, de cómo se apoderan de la percepción situacional y producen cogniciones en las situaciones severas. Entonces, esa es
la primera cuestión que Beck desarrolla para pensar las depresiones como problemas cognitivos. La segunda cuestión que describe es lo que se ha hecho muy famoso de este manual y de su obra, que es la triada cognitiva de la depresión. ¿Qué es la triada cognitiva de la depresión? Una forma de cognición, una forma de procesamiento de la información que Beck encuentra invariablemente en todos los pacientes depresivos. Beck dice, los pacientes depresivos en general, por más que quieran sanar, quieran ser saludables, tienen ganas de llevar una vida sin el malestar que los aqueja, les gustaría, tienen logros, piensan cosas en su vida que les gustaría hacer, tienen en general una pobre opinión de sí mismos. ¿Sí? O sea, se consideran a sí mismos personas con escasos recursos para poder con la vida, para poder con el mundo. Esto es lo que se llama la visión negativa de sí mismo. Siempre que decimos eso, yo digo, esto puede ser una buena clave de autodiagnóstico. Si alguno de ustedes se empieza a preocupar cuando empezamos a hablar de esto, no pasa nada, está depresivo, se puede curar, no es un problema que tenga que arrastrar toda su vida, no se asusten. Pueden hacer terapia, ¿sí? La otra cuestión que encuentra Beck es algo de lo que ya venimos señalando. El paciente depresivo, en general, interpreta todas las situaciones que vive de forma muy negativa, como decíamos recién, ¿sí? Al que se le va la vida porque se le fue el colectivo, o al que no consigue prenderse el último botón de la camisa y entra en desesperación. Bueno, hay diferentes cosas que hacen que experiencias más o menos cotidianas sean tachadas de negativas, de problemáticas. Es decir, en términos técnicos, el paciente depresivo interpreta negativamente las experiencias que vive, la realidad del presente. Tiene ese sesgo de interpretación de la realidad. Y la tercera cosa que encuentra Beck es que en general los pacientes depresivos tienen una perspectiva acerca de su futuro muy negra. Se imaginan que van a fracasar, que ya están fracasando, que no merecen triunfar, que nada les va a ir bien, que todo lo que se proponga se va a caer, que todos sus objetivos se les va a escurrir como arena entre los dedos, y expresiones por el estilo. Lo cual es natural, ¿no? Porque si yo pienso que yo estoy jodido, la situación está jodida, eventualmente el futuro está jodido. O sea, es natural, tiene una coherencia, tiene una consistencia interna, los tres aspectos de la triada cognitiva de la depresión. ¿Sí? Entonces, él encuentra como hallazgo clínico esta forma de procesar información en todos los pacientes. Y el tercer elemento que él describe en el procesamiento de información que hacen los pacientes depresivos es esto que él llama errores cognitivos. Es decir, Beck, en su trabajo del 78, se pone a clasificar de qué manera los pacientes depresivos tienen alterada su cognición. ¿Qué clase de errores o problemas se generan en el procesamiento de la información? Y a él le interesa especialmente describirlo y sistematizarlo porque entiende que estos errores cognitivos son los que hacen que se mantenga la triada cognitiva, es decir, son como formas de seguir validando la lectura errónea de la realidad que tiene el depresivo. Los errores entonces son sistemáticos, ayudan a mantener la validez de los conceptos negativos que se interpretan en esto que describíamos como la triada cognitiva. Bueno, él menciona algunos, por ejemplo, inferencia arbitraria, abstracción selectiva. Inferencia arbitraria, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alguien está en una cola del banco esperando para pagar el impuesto y viene alguien y se cola adelante, ¿no? Y el paciente depresivo dice, la humanidad está perdida, por ejemplo, ¿no? Eso es una inferencia arbitraria. Es decir, porque hay un tipo
que le da de colarse para pagar el impuesto, ya considera que el género humano está podrido. Bien, esa podría ser una cuestión. La personalización, otro de los errores cognitivos que describe Beck. Personalización. Por ejemplo, hay una situación determinada, no sé, un paciente depresivo va caminando por la calle y frente a él se comete un robo, no sé, le arrebatan la cartera a un anciano. Entonces el depresivo dice, claro, yo no pude ayudar, no pude hacer nada, por mi culpa sucedió esto. Si yo tuviera la capacidad, hubiera detenido al ladrón, hubiera protegido a la viejecita y todo estaría bien. ¿Sí? Es decir, cualquier situación vale como explicación que yo soy el problema. Esto es lo que se llama la personalización. Y así, con cada uno de los errores, sistemáticamente producen este sesgo de lectura de la realidad. Hasta acá, no sé, yo modestamente, introductoriamente, pretendo invitarlos a pensar con la cabeza de Beck cómo él piensa la depresión, cómo él piensa los problemas de salud, porque si bien él trabaja sobre la depresión, después todo esto se extiende a otras patologías. La terapia cognitiva naturalmente no se ajusta solamente al tratamiento de la depresión, sino a todo el espectro de patologías diagnosticables, pero él trabaja sobre la depresión y nosotros miramos esto porque tiene valor histórico. A partir de acá entonces es que Beck dice, bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? Por esto que les pasa esto, que ven de esta manera la realidad, que distorsionan, que sufren por demás, que sufren más de la cuenta, que sufren cuando no deberían, que no pueden salir, que quieren salir pero no pueden, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos terapia cognitiva. Entonces él construye este concepto de la terapia cognitiva que, por lo menos en el manual del que estamos hablando, el año 78, Beck la define como un procedimiento que es activo, directivo, estructurado y de duración limitada. No puede dejar de verse en toda la obra, en toda la conceptualización, en toda la propuesta terapéutica de Beck, su sesgo cientificista. ¿Sí? Beck, claramente, por lo menos en el año 78, como autor bien enraizado en el siglo XX, está apoyado epistemológicamente en una perspectiva positivista. ¿Sí? Él intenta describir, por lo menos en ese momento de su obra, la depresión en términos verificables, en términos que se pueden reproducir entre un paciente y otro. Piensa en su intervención como una forma procedimental, como una forma estructurada, que cualquier terapeuta puede aplicar si conoce los métodos y las técnicas necesarias. Estamos entonces, como ustedes verán, en el terreno del pensamiento positivista, en la epistemología positivista propia del siglo XX o de mediados del siglo XX para pensar la psicoterapia. Entonces, también para refrescar la cuestión, ¿cuál es el supuesto que se tiene en la terapia cognitiva? El supuesto es que la conducta de una persona, las emociones, los efectos que esa persona experimenta a partir de la experiencia, están en relación a cómo esa persona ha estructurado su mundo interno, ha estructurado su cognición, ha definido el procesamiento de información que hace de las situaciones. ¿Sí? Entonces, para completar el giro, diríamos que la terapia cognitiva a lo que va a apuntar es a una reestructuración cognitiva. Si conseguimos reestructurar la forma en que una persona depresiva procesa la información acerca de su experiencia, bueno, evidentemente conseguiremos algo de alivio para esa persona, ¿sí? Verá el mundo con otros anteojos o le desempañaremos un poquito los anteojos para que vea mejor, diría Beck. ¿Cómo se conforma o qué aspectos o qué bagaje técnico tiene la terapia cognitiva que piensa Beck en el año 78?
Como decía recién, la primera cuestión, el objetivo, podríamos decir, es modificar los esquemas. Es decir, estos esquemas que se forman desde temprana edad, a partir de las experiencias, y que van prefigurando una manera de procesar la información acerca del mundo, hay que modificarlos. Este es el objetivo principal, reestructuración cognitiva. ¿De qué manera nosotros podemos trabajar para empezar a modificar los esquemas? Beck dice, lo que hay que hacer es pensar intervenciones que estén basadas en la lógica y en la evidencia. Es decir, lo que él propone es un trabajo muy sistemático de acompañamiento de los pacientes, siendo el terapeuta, usando el terapeuta como referencia la lógica, lo empírico, lo que es evidente, para contrastar estas distorsiones cognitivas. ¿El objetivo cuál es? Que la persona aprenda, y esto también es muy importante, es un sesgo muy presente en todas las terapias cognitivas, diría yo, la noción de aprendizaje, la terapia como un proceso de aprendizaje. ¿Qué digo? Los cognitivos hacen mucho énfasis en esto, pero cualquier modelo de terapia, cualquier terapia implica un proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que los cognitivos lo piensan terminológicamente con mucha especificidad. El trabajo del terapeuta será ayudar a que el paciente pueda pensar de un modo más funcional, más adaptativo, realista en relación a lo que el paciente quiere hacer con su vida. No adaptativo en relación a una lista de cosas que el terapeuta cree que el paciente tiene que hacer, sino en relación a lo que el paciente quiere hacer con su vida, ¿sí? En relación a los obstáculos que encuentra en su forma de procesar la información. Inclusive, desde esta perspectiva, aparece con mucha fuerza lo que se llama, lo que Beck plantea, que son las intervenciones psicoeducativas. ¿Qué quiere decir esto? Explicarle al paciente qué es lo que anda mal en él. Explicarle el proceso por el cual él vive determinadas cosas. ¿Sí? Es decir, educarlo, informarle, enseñarle acerca de por qué vive la experiencia que vive. Esto, Beck lo señala, pero no es el primero, muchos otros antes y después lo señalaron, provee de muchísimo alivio, como hemos dicho ya en otras oportunidades. Cuando ustedes, cualquiera de ustedes, aunque no haga terapia cognitiva de Beck, cosa que no podría hacer porque esto es del año 78, pasó mucha agua bajo el puente, pero si ustedes hicieran terapia cognitiva con Beck, esto de la intervención psicoeducativa estaría muy presente. Pero cualquier terapia que ustedes hagan, cuando ustedes entienden algo de lo que les pasa, ¿por qué me pasa lo que les pasa? Esto ya genera un alivio muy importante, ¿sí? Entonces las intervenciones psicoeducativas están formalizadas en la terapia cognitiva de Beck y se plantea la idea de que el terapeuta tiene que asociarse, acompañar al paciente, explicándole, mirá, te pasa esto porque vos estás viendo esto, ¿sí? Y él propone una forma de relación entre terapeuta y paciente que hasta el día de hoy sigue vigente, lo vamos a ver en el próximo encuentro que tengamos, a eso de las 12 del mediodía. Él propone lo que se llama empirismo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? El terapeuta no se limita a discutir con el paciente y confrontar sus distorsiones cognitivas diciéndole no, eso no tiene nada que ver, no es una terapia de convencimiento, no es una terapia de persuasión. El terapeuta lo que hace es acompaña al paciente diseñando experimentos para que el paciente en su vida real ponga a prueba los supuestos distorsionados que tiene. Digámoslo de esta manera, en un estilo muy norteamericano, muy estadounidense, el terapeuta le propone al paciente armar un equipo juntos para enfrentar este problema que tiene. Y en ese equipo que arman, diseñan experimentos para que la persona vaya y haga fuera de la terapia. Si hay algo que tiene claro Beck, y que deberíamos tener claro todo lo que nos dedicamos a la psicoterapia en cualquier línea, es que la vida de los pacientes pasa fuera del consultorio. Y si un paciente mejora por lo que hace fuera del consultorio, no por lo que está adentro.
¿sí? Por lo que logra, por lo que consigue, por las experiencias que obtiene fuera del encuentro con el terapeuta. Bueno, ve, no tenía problemas de claros. Entonces dice, ok, vamos a armar experimentos para poner a prueba. Vos me decís que perdiste el bondi y entonces tu vida se fue al tacho. Bueno, hagamos un experimento, veamos de qué manera se... O sea, construye, crea situaciones vividas para que el paciente desarrolle esta experiencia y ponga a prueba los supuestos con los que distorsivamente interpreta la realidad. Y también rescata de la herencia conductista un montón de técnicas, específicamente ciertas estrategias para abordar algunas problemáticas, cierta cuestión que se había desarrollado y se ha desarrollado mucho en las terapias conductuales, como son los cuestionarios para ir indagando la situación del paciente, las tareas de autorregistro, ¿sí? Por ejemplo, proponerle al paciente que lleve un registro de su vida y anote cada vez que se siente triste y que distinga qué clase de pensamiento se le ha cruzado por la cabeza para sentirse de ese modo. Bueno, esta clase de entrenamiento que proviene de la herencia conductual, Beck la toma y la encuentra muy eficiente para desarrollar su terapia. Entonces, en base a esos supuestos, él propone un diseño de tratamiento que es bastante concreto. Él dice, la terapia cognitiva no debería tener más de 20 sesiones. Si un terapeuta en 20 sesiones no consigue modificar algo del procesamiento de la información del paciente, bueno, probablemente no sea un terapeuta idóneo. Y dice, después de las 20 sesiones, como mucho, lo que sí es importante hacer es un seguimiento de ese paciente para ver si los logros que obtuvo en la terapia los puede mantener. Entonces, en general, él proponía un protocolo de entrevistas de seguimiento durante un año, que pueden ser cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, para ver cómo sigue, para ver si los aprendizajes, los logros que obtuvo en la terapia los puede mantener y puede seguir enfrentando circunstancias nuevas de la vida con esos aprendizajes. El terapeuta, por supuesto, está especialmente interesado en la situación que el paciente trae, está centrado en el presente, no es una terapia que se ocupa de explorar el pasado, de indagar en la infancia, de indagar en los vínculos primarios, como podríamos estar acostumbrados desde una perspectiva psicodinámica, sino que trabaja con lo que le pasa aquí ahora al paciente y trata de distinguirlo y operacionalizarlo. Pone mucho énfasis en lo que el paciente vive, lo que piensa, lo que siente, lo que hace, la experiencia interna del paciente, y también abordando los pensamientos que el paciente desarrolla de una forma empírica para poder identificarlos y contrastarlos. Esta es una apretada síntesis de la propuesta de Beck del año 78. No sirve solamente en términos históricos, entiendan, y eso espero que lo entiendan mejor en el seminario que vamos a tener a las 12, entiendan que hoy en día no hay ningún terapeuta cognitivo que trabaje de esta manera. Estos son planteos que yo les traigo porque tienen valor histórico. Pasaron hace 40 años. Hoy ningún terapeuta cognitivo trabaja como trabajaba hace 40 años. Entonces, el valor que tiene fundacional de la perspectiva de Beck nos hace traer estos aportes para que ustedes puedan ir mirando cómo se desarrolla la disciplina. Yo creo que podemos hacer al final de la presentación algunos minutos para preguntas, o sea que si tienen unas preguntas vayan anotándoselas, registrándolas, vamos a tener un espacio para el intercambio, pero completo la presentación de los dos autores y después hacemos las preguntas, ¿les parece? Para el juicio de ofender a nadie, es lo que llamaríamos un nerd. Era un tipo que a los 17 años había estudiado Platón, Aristóteles, había leído Hegel, había leído Kant, 17. Sí, lo había leído
con ganas, lo entendía los clásicos, 17 años. Vamos a decir que, además de que era un tipo muy inteligente, no es solamente por pulsión de saber que hizo todo esto. Como era bastante nerd, tenía muchos problemas para relacionarse con las personas, especialmente con las mujeres. Se moría de vergüenza al dirigirle la palabra a una mujer. Y él cuenta, en una biografía, en unas notas biográficas que él hace, él cuenta que él sentía con mucha intensidad el enamoramiento hacia las mujeres. De hecho, él registra que a los 5 años de edad estaba perdidamente enamorado de una compañerita de la salita, ¿sí? Y sufría, y pensaba en ella, y estaba en una ensoñación. 5 años. Esa pasión por el enamoramiento, era un enamorado del amor aparentemente, Ellis, lo acompañó toda su vida, especialmente toda su infancia y su adolescencia, con el agravante de que el tipo no podía dirigirle la palabra a ninguna mujer. ¿Sí? Entonces, tampoco tenía muchos amigos, digamos que no le quedaba otra, capaz que le quedaba otra, pero no le quedaba otra que refugiarse en los clásicos, cosas que no todos hacemos cuando no nos va bien en la vida, ¿no? Pero él sí lo quiso. Ahora, ¿por qué señalo todo esto? ¿Por qué me parece importante? Porque esto marca un poco el carácter y la obra de Ellis. Ellis, cuando termina la preparatoria, que es como si fuera secundaria acá, e ingresa al college, que es una forma intermedia de educación en Estados Unidos, que nosotros no tenemos acá, porque es distinto el sistema, se propone a sí mismo 2 cosas. Primero, vencer esta vergüenza de hablar con las mujeres. Llega a los 17, 18 y dice, esto no va para más, así no puedo seguir, tengo que vencer esta cuestión, tengo que poder hablar con las mujeres. Y la segunda cosa que se propone es algo que también lo venía atosigando, que era su irremediable timidez. Él no podía hablar en público tampoco. Entonces él se autopropone 2 experimentos para superar estos problemas. Para superar el segundo problema, el de hablar en público, se afilia a un movimiento político que había en ese momento en el college, a donde él asistía, y se autoimpone una vez por semana pararse adelante del comité, adelante de la reunión política y hablar. Así esto lo voy a superar. Este era el énfasis en la voluntad, del cual vamos a hablar después, que aparece en su obra. Yo esto lo quiero tomar entre mis manos. Entonces el tipo va, se para una vez por semana adelante de todos sus compañeros de militancia y se pone a hablar. Claro, él cuenta. La primera vez que se paró, adelante, se quedó duro, se puso todo colorado, se quedó 2 minutos y se fue, no dijo nada. La segunda vez se paró, dijo hola, buenos días, y se fue. Bueno, y así sucesivamente hasta que, pasado el tiempo y sosteniendo este experimento con voluntad, llegó a ser, y si ustedes lo escuchan en algún video de YouTube, llegó a ser un tipo que no para de hablar. Habla muy fluidamente, tiene mucha terminología, es decir, consiguió un gran dominio sobre la oratoria, imponiéndose a sí mismo este experimento. Quizás alguno de ustedes se preguntará qué experimento se propuso para superar el tema de las mujeres. ¿O no? No importa. ¿Seguimos? Sí, ¿les interesa eso? Una de las cosas que hace que nosotros seamos psicólogos, psicólogas, es que básicamente somos chismosos, ¿no? O sea, que la profesión nuestra se fundamenta en esa habilidad. El que no es chismoso generalmente no es ni buen psicólogo ni buena psicóloga. Bueno, entonces, ¿qué hizo él para superar su problema con las mujeres? Él dijo, tengo un mes de vacaciones, que creo que era julio, un mes de veranito, en Nueva York, al college donde él asistía. Dice, me voy a ir todos los días, en esos 30 días, voy a ir todos los días a una plaza que estaba, no sé si era de Central Park o algo por el estilo, que está muy poblada de gente, y todos los días voy a hablar al menos con una mujer en la plaza y hacer el encargue de picnic. 1 por día al menos.
pasaron los 30 días, Ellis fue, los 30 días, consiguió hablar con 100 mujeres. Consiguió darle un beso a una. Consiguió 10 citas, de las cuales la mitad, al día de la cita, no fueron, lo plantaron. Consiguió 3 denuncias policiales. Consiguió 2 cachetadas. O sea, el tipo comprobó empíricamente su problema y de ahí en más, en ese mes de tórrido julio en Nueva York, superó su problema para hablar con mujeres. Y además empezó a hablar naturalmente con mujeres, con hombres, en público y demás. Esta es un poco la impronta de este personaje, Ellis, que no lo tomen, no por estas anécdotas, espero que lo tomen en broma, porque Ellis está considerado por diferentes encuestas, en diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos históricos de las comunidades psicoterapéuticas, uno de los 3 mejores psicólogos terapeutas que hubo en la historia. Es un tipo peso pesado en la práctica clínica, ¿sí? O sea, todo esto es muy simpático, pero el tipo era uno de los más famosos, uno de los terapeutas que movió el amperímetro de la historia de la psicoterapia en el mundo, ¿sí? Bueno, se doctoró en psicología en el año 1947. Antes que doctorarse en psicología, el tipo, ¿qué quiso hacer? Lo que hacemos muchos de nosotros. Quiso hacer lo mismo que el padre, quiso hacer, dedicarse a los negocios. Le fue mal. Quiso dedicarse a escribir novelas y cuentos como literato. No les leía a nadie, no consiguió publicar nada, no era muy bueno. Entonces se dedicó a la psicología, como hacemos muchos de nosotros, fracasamos en otro lado, venimos a este lado. Bueno, eso fue lo que hizo Ellis. Se doctoró en psicología en la Universidad de Columbia, una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. Naturalmente, al igual que Beck, más o menos contemporáneo en ese sentido, se forma en psicoanálisis, empieza a hacer terapia psicoanalítica y empieza después cuando completa su formación como psicoanalista, su análisis didáctico y demás, empieza a tomar pacientes y a atender pacientes como psicoanalista. Entonces, Ellis, pragmático como es, o como fue, o como parece ser por su obra, dice, él abandona el psicoanálisis. Lo abandona con una serie de observaciones muy irónicas, muy cáusticas. Él dice, yo la verdad que atiendo muchos pacientes y pasa el tiempo y nadie mejora con este método. Quizás sea yo el problema. Entonces, el tipo se pone a averiguar con sus colegas, a los pacientes que atienden, y les pregunta a los colegas, bueno, ¿y tus pacientes mejoran? Y en general encuentra que todos le dibujan un poco, pero nadie mejora. Es más, dice Ellis, yo me miro a mí mismo y miro a mis colegas que hemos pasado por muchos años en psicoanálisis y no hemos mejorado. De hecho, mis compañeros y yo estamos tan locos como cuando empezamos a formarnos tomando nuestro análisis didáctico. Entonces, esto no funciona, dice. Esto no va. O sea, Ellis abandona el psicoanálisis no como Beck, por no encontrar fundamento investigativo empírico, sino por no encontrar resultados clínicos en su práctica y en la de otros. Y él, porque era un tipo muy creativo, empieza a modificar, dice, bueno, esto no funciona, pero estos pacientes yo tengo un deber con ellos, tengo que ayudarlos. Entonces empieza a probar, ¿qué podemos hacer con los pacientes para que anden mejor? Y empieza a hablarles un poco más. Empieza a discutir con ellos un poco, empieza a confrontarlos un poco, y entonces nota que los pacientes empiezan a mejorar rápidamente. Es decir, cuando él cambia su posición de abstinencia, de distancia, de ambigüedad propia de la analista y empieza a intervenir, a discutir, a veces acaloradamente con sus pacientes acerca de cosas que sus pacientes les contaban, no es que los pacientes empiezan a mejorar. En base a ese proceso de investigación que desarrolla en esos 10 años, desde que se recibe de doctor en psicología hasta 10 años después, en base a su investigación clínica y a sus resultados empíricos, él publica un libro que
Fue más vendido que terapia cognitiva de la depresión. Fue incluso un bestseller. La gente lo compraba, aunque no tenga nada que ver con la psicoterapia, con la psiquiatría, con la psicología. Ese libro se llamó ¿Cómo vivir con un neurótico? Es la clave que tiene mucho de autorreferencial el libro, ¿no? Tiene gran difusión ese libro, y él en ese libro, en el 57, empieza a esbozar algunos aspectos para después formalizar lo que va a ser su método de tratamiento. La primera cosa que trabaja él es probablemente el síntoma paradigmático de las manifestaciones neuróticas, que es la ansiedad. Ellis encuentra y conceptualiza, apoyándose en investigaciones anteriores, en investigaciones de fisiólogos y demás, encuentra y sostiene que la ansiedad en sí misma no es un problema. De hecho, la ansiedad es una respuesta que tiene valor adaptativo. Él dice, si nosotros pensamos en la especie humana, ¿sí? Hace, no sé, 1 millón de años, cuando estábamos en las sabanas de África y nos bajamos de los árboles, y empezamos a caminar por la sabana con los patos altos, y que mirábamos a ver qué pasaba, a ver si encontrábamos alimento, a ver si utilizábamos a nuestros depredadores. En ese momento, la ansiedad fue un valor crucial para sobrevivir. Es decir, un ser humano de hace 1 millón de años atrás, no sé si hace 1 millón de años había Homo sapiens, pero sea lo que sea que hubiera, si un ser humano en aquel momento era muy ansioso, tenía muchas posibilidades de sobrevivir más que los panchos. El que era pancho era comida del tigre diente de sable, se moría de hambre en el invierno, ¿sí? El ansioso sobrevivía y además de sobrevivir, procreaba. La cuestión darwiniana, ¿sí? Entonces, la ansiedad tiene un valor adaptativo, histórico, filogenético en la especie humana. Es decir, como respuesta no es un problema, sino que es una función de protección. Estamos atentos para ver qué pasa, para poder tomar las oportunidades que la situación nos ofrece. El problema es que han pasado 1 millón de años. Y en este 1 millón de años que pasaron un montón de cosas, pero entre otras cosas que pasaron, el contexto en el que nos desenvolvemos los humanos ya no es el mismo que el de la sabana africana. Si bien nosotros también podemos estar enfrentando situaciones que pueden ser peligrosas o que pueden atentar contra nuestra integridad personal, física, nuestra salud, el nivel de ansiedad que conseguimos y que desarrollamos en aquel momento hoy ya no nos sirve. Nosotros siempre hacemos el chiste, aquellos de ustedes que son estudiantes o aquellos de ustedes que se han recibido, que estudian otra cosa o que no estudian nada, lo pueden entender. Ustedes van a rendir un examen. Momento, ¿no? ¿Cómo van en general? Ansiosos, ¿sí? Se les seca la boca, se les pone blanquito por acá, le tiemblan las manos, están pálidos, sudor frío que corre por la espalda, pelitos erizados, todos síntomas simpáticos propios de la activación ansiosa, ¿sí? Si ustedes en ese momento se permiten desbocar la ansiedad, como la haría un cavernícola hace 1 millón de años, no superan el examen, porque la reacción que manda la ansiedad son, ustedes saben, fisiológicamente hay 2 reacciones para que se prepare el cuerpo, lucha o huida. El cuerpo se prepara para eso, cuando se pone ansioso. Entonces, si ustedes se ponen a luchar cuerpo a cuerpo con el docente, es difícil que lo apruebe. Es más, pueden llevar a alguna especie de denuncia penal, inclusive, o de habilitación para seguir estudiando. Es un problema responder con lucha en ese momento. Tampoco puede responder con huida. ¿Por qué? Que sí responden muchas veces, ¿no? Pero no es adaptativo a los fines porque no rinden, no aprueban el examen, no aprueban la materia. Bien. Entonces, la lucha y la huida están inhibidas como posibilidad. Entonces hay que manejar la ansiedad. Pero ¿qué pasa? Dice él. Nosotros como seres humanos tenemos este bagaje filogenético. Tenemos la capacidad de desarrollar altos niveles de ansiedad. Pero que para resolver las situaciones de ahora, concretas de nuestra cotidianidad, no nos sirve.
necesitamos cierta ansiedad para algunas cosas. Si yo estoy jugando a la pelota, un partido de fútbol, y no tengo cierto grado de activación, de ansiedad, me pasa la pelota y yo miro la pelota, me la tiran y yo miro la pelota, hasta que me dice el flaco no venga más. O sea, tengo que tener un grado de activación para correr la pelota, para patearla, para pensar en el arco, para defender algo, ¿no? Hace falta siempre un grado de activación ansiosa para cumplir ciertas tareas, pero la gran mayoría no requiere, la gran mayoría de las tareas que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad no requieren altos montos de ansiedad. Entonces ahí es cuando Ellis dice, nos encontramos con lo que llamaríamos ansiedad malsana. Y esto es muy importante. La dimensión patológica para Ellis de la ansiedad no es cualitativa, es cuantitativa. O sea, una persona que sufre o que la diagnostican con un trastorno de ansiedad no siente una ansiedad especialmente distinta de la que siente una persona que no tiene ese diagnóstico. El tipo de experiencia es el mismo, cualitativamente es lo mismo. Lo que varía es la cantidad, la cuantitatividad. La patología entonces es un problema cuantitativo, no cualitativo. Es un supuesto muy importante en el pensamiento de Ellis y en toda la terapia cognitiva, diría yo. Después lo vamos a seguir repasando. Entonces, él se propone decir, bueno, ¿cuándo la ansiedad es malsana? Y cuando no se condice con la realidad. Pues bien, ¿qué es la realidad? Uno puede preguntarle a Ellis, y Ellis responde, la realidad es lo que pasa con mayor probabilidad en una situación. Supónganse, si yo voy a cruzar la calle, en la ciudad de Rosario o cualquier calle de cruce, tengo que tener un cierto grado de activación ansiosa. ¿Para qué? Para mirar para un lado, para el lado de tener los autos, por las dudas miro para el otro, no saquemos una contramano, ¿sí? Y cruzo. Ahora, si yo estoy parado para cruzar la calle y miro para un lado y sigo ansioso, miro para otro, sigo ansioso, miro para adelante, la veré enfrente y sigo ansioso, y miro para arriba, sigo ansioso, evidentemente hay algo ahí que va en contra de la ley de la probabilidad, porque es poco probable que caiga un auto de arriba. Puede venir uno de acá, puede venir uno de acá, uno de otro tornado que se mandó contramano, puede venir algo de acá que me lo impide, pero de arriba seguro que no. Entonces, cuando alguien se pone ansioso porque va a cruzar la calle y espera que le caiga un auto en la cabeza, eso es ansiedad malsana. Hago un ejemplo medio burdo para que se entienda. El criterio de realidad para Ellis es un criterio probabilístico. Una persona que desarrolla ansiedad ante una situación que probablemente puede suceder, está bien. Una persona que desarrolla ansiedad ante una situación que es improbable que suceda, es malsana. Como verán, si ustedes empiezan a leer entre líneas, van a ver que se cuela en esta perspectiva también una epistemología positivista, es decir, la idea de que hay un mundo de afuera, hay cosas que son reales porque son probables, hay cosas que no lo son, entonces el pensamiento debe ajustarse para que funcione adecuadamente a lo que es saludable y real y probable, y cuando el pensamiento está desajustado hay que trabajar con él, ¿sí? Se nota, no sé si lo perciben, si van a hacer esta lectura epistemológica. Yo no me detengo mucho sobre eso porque tengo mucho para decir de él, pero da para comentarlo también. Entonces, desde este lugar, la ansiedad y el miedo están en un eje, ¿sí? La diferencia en todo caso es que el miedo tiene un objeto localizado y la ansiedad no necesariamente tiene un objeto definido, ¿sí? Pueden ser racionales o irracionales para ellos. Son racionales cuando están ajustados a una situación que probablemente pueda pasar. Irracionales, lo contrario. Y él dice, las personas que experimentan ansiedad malsana tienen también algunas formas de procesar la información. Él describe algunas, él habla de exageración, sobregeneralización, pensamiento polarizado dicotómico, ¿sí? O es bueno o es malo, si pasa esto va a pasar siempre. O sea, en la línea de descripción de lo que planteaba Beck, pero probablemente, por la misma cualidad y característica de Ellis, mucho menos sistematizado, ¿sí? El pensamiento y la obra de Ellis, como ustedes irán viendo y si se acercan a la lectura van a notar, es mucho menos
tecnicista, mucho más coloquial. Se nota la formación de psiquiatra de Beck y la formación de psicólogo de él y en este desarrollo, ¿sí? Pero están hablando de lo mismo, están hablando de lo mismo. Entonces él dice, el comportamiento neurótico. El comportamiento neurótico es aquel comportamiento que se caracteriza por altos despliegues de ansiedad malsana, en sus diferentes formas. ¿Por qué alguien se pone neurótico? Él les dice, hay tres fuentes, tres orígenes posibles, que todos coadyuvan a la producción de una situación de neurosis en la vida de una persona. Hay tendencias innatas, algo constitucional, podríamos decir. Hay, por supuesto, factores del entorno, ¿sí? De acuerdo a la situación de vida que uno viva, que tan apremiante sea más o menos, naturalmente colabora más o menos a formalizar comportamientos neuróticos. Y él dice también, y acá encontramos, digamos, un guiño a su historia personal, él dice también hay una dimensión de responsabilidad que la persona tiene al ponerse neurótico. Hay algo que elige cuando se pone neurótico. Elige ponerse neurótico en parte, no totalmente. Hay aspectos innatos, hay aspectos de situacionales, de la vida pasada y presente, pero también hay algo de la persona que se entrega al comportamiento neurótico o lucha contra él. La dimensión de la voluntad, de la responsabilidad que está presente en el planteo de él, y él va a trabajar mucho con esto clínicamente. Inclusive él avanza sobre esta cuestión de la neurosis y dice, la neurosis es una patología social. Dice, nosotros vivimos en un contexto neurotizante. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a desarrollar nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensarnos, generalmente en base a la idea que los demás nos devuelven de nosotros mismos. Desde que somos muy pequeños, vamos armando ese quién soy en base a lo que todos me van diciendo acerca de quién soy, y yo voy recogiendo e integrando en una forma más o menos única, más o menos integrada, ¿sí? Y él dice, la cultura, el contexto social, habilita conductas neuróticas. Entonces cuando a mí me devuelven quién soy, me lo devuelven neurotizado a mi identidad, ¿sí? La construcción que yo hago está basada en valores que ya están neurotizados por estar impregnados de la cultura neurótica en la que vivimos. Neurótica en sentido de desarrollo de ansiedad, de no logro de los propios proyectos, de los propios planes, de las propias expectativas, de la no responsabilidad acerca de nuestra propia vida, en ese sentido neurótica. Entonces dice, nosotros desarrollamos una serie de patrones estables a partir de nuestro proceso de formación que están viciados de algunas cuestiones. Por ejemplo, la educación, los sistemas educativos a los que somos sometidos en general desde que nacemos, a veces muy tempranamente. Dice, la educación, los sistemas educativos, inclusive la educación que recibimos en nuestras casas, con nuestra mamá, nuestro papá, si es que lo hemos podido tener, confunde algo que es muy importante, que es lo que una persona hace y lo que una persona es. Nosotros siempre damos el ejemplo. Aquellos de ustedes que tengan hijos me van a saber interpretar. Usted tiene un hijo que tiene, no sé, 2 años. Está caminando, haciendo esos primeros pasos, camina, está ahí, tan variante. Van a visitar a la abuela, si es que tiene abuela, y la abuela, generalmente, ¿qué hace la abuela? Junta porquería, tiene florero, tiene estatuitas, tiene cosas. Por lo menos la abuela de mi época era así, la abuela de ahora capaz que tiene más onda, pero la de mi época era así. Entonces lanzan, sueltan a su hijo de 2 años que está aprendiendo a caminar, a la casa de la abuela, con todas esas reliquias, esos tesoros, que son juntamugre en realidad, pero son tesoros para la abuela. Y el pibe, ¿qué hace? Va generalmente al objeto que más le llama la atención, que es el jarrón de cristal que está ahí arriba de la mesita ratona. Va caminando, ¡tum! Choca, la mesita, el jarrón empieza a hacer un movimiento bamboleante, como si fuera una danza árabe, y ¡pah! Se cae, se quiebra en 20 pedazos. El niño, azorado por el ruido, por
porque ha generado, ¿sí? Se asusta. ¿Y qué hace la mamá, el papá, la abuela inclusive? ¿Qué hace? ¿Cómo lo reta? ¿Qué le grita? ¿Qué hiciste? ¿Y qué más le dice? ¿Cómo? Inútil, porquería, basura. No sos más mi hijo. Este no es mi nieto, no lo quiero más en esta casa. Cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué le va pasando a este niño tan candoroso, tan tierno, que está aprendiendo a caminar, y hoy será su abuelita, amante? ¿Qué le pasa? Empieza a confundirse y supone que por lo que hizo es algo. Hay una confusión entre el hacer y el ser, dice Ellis. Entre el hacer y la identidad. En nuestra educación en general nos confunden con esto. Si hacemos algo bueno, somos buenos. Si hacemos algo esperable, somos eficientes. Si hacemos algo que está mal, somos unos parados, somos malas personas, somos vagos, somos flojos. ¿Sí? Es decir, el hacer y el ser se intercambian en la cultura educativa que nosotros estamos sometidos, y él dice, esto genera una gran confusión, porque todos nosotros crecemos con un gran sentimiento de inferioridad. Todos decimos, tengo que hacer lo que, no sé qué tengo que hacer, pero tengo que hacer algo bueno para ser bueno. ¿Sí? O si hago algo malo, tengo miedo de ser catalogado como alguien malo. Entonces, nacemos y nos desarrollamos, sobre todo nos desarrollamos con una sensación de mucha inferioridad respecto a esto, de inseguridad respecto a cómo va a ser catalogada nuestra persona, y a la vez necesitamos ser aceptados, porque la condición humana implica que para sobrevivir tenemos que tener quien nos cuide, ser queridos, ser aceptados y demás. Bueno, este es el conflicto neurótico que describe Ellis en la vida de todos nosotros y que después da pie a pensar a la neurosis como una patología social. En donde él plantea que los estímulos que nosotros recibimos en la vida, las situaciones, producen consecuencias en nosotros, ¿sí? Es el modelo ABC, donde A es la estimulación de las situaciones que recibimos. C es la conducta que nosotros producimos. Conducta que tiene que ver con comportamiento, pensamiento, emoción. Y él dice, en el medio de eso están nuestras creencias, que son las que filtran los estímulos que recibimos y le dan forma a las consecuencias que producimos. Entonces el trabajo clínico va a ser ajustado a trabajar sobre el B, sobre las creencias. ¿Cómo se trabaja sobre las creencias? Bueno, hay toda una lista de cuestiones que vamos a retomar en la próxima parte del seminario, no ya de Ellis, sino ya más actual, más contemporánea, pero él plantea que hay que, primero, distinguir esas creencias irracionales con el paciente, esto ya ayuda mucho, debatirlas y definir nuevas creencias que sean más ajustadas, más adaptativas, menos irracionales, con el propósito de que es producir un efecto clínico en la persona que desarrolle una filosofía distinta de cómo ver su vida, de cómo interpretar los hechos de su vida. Yo estoy forzado en este punto a ser muy sintético en esto, parece como un cuentito, así como lo digo, tiene su complejidad. Yo solamente enuncio los títulos, pero Ellis plantea esto con un trabajo muy sistemático, muy serio, que tienen oportunidad de leer en el material que tienen de Ellis. Pero voy a llegar hasta acá porque quiero ver si hay alguna pregunta. Tenemos que hacer un cortecito y tenemos el primer taller donde van a ver algo de la experiencia clínica de las terapias cognitivas comportamentales, ¿sí? Entonces, tenemos algún minuto si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario de lo que viene escuchando. Las creencias irracionales, las 4 formas básicas, ¿podrías dar un ejemplo? Sí, hay varios ejemplos que se pueden dar de cada una de las formas. Por ejemplo, alguien o algo tiene que ser diferente de lo que es en realidad. ¿Sí? Yo estoy soltero, soltera. ¿Sí? Estoy abierto a las relaciones. Conozco a una persona. ¿La conozco? ¿Por dónde? Por Tinder.
por happen, en un bar, en un boliche, es el primo de un vecino, de cualquier manera que lo conozca. Empiezo a conversar. Ah, qué bien me va, qué bien me llevo, qué bien nos sentimos. De repente la persona empieza a mostrar algunas manifestaciones de ser bastante enojoso, cabrón, ¿no? Yo le digo algo y me responde mal. Entonces yo digo, debe tener un mal día. Él seguramente no es, él o ella, seguramente no es así. Está en un mal momento, debe ser la humedad. Debe ser que yo también me pongo muy insistente. No hay un encaje en la cosa que ustedes se hacen a ustedes mismos, a ustedes mismas para ponerse ansiosos y no aceptar algo de la realidad, diría Elis. ¿Te sirve? ¿Qué más? Una cosita más.